Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro les intriga tanto como a nosotros, el secreto detrás de las sonrisas radiantes de Hande y Kerem. Si han leído bien el título, vamos a desentrañar esos momentos de felicidad que tanto nos inspiran y que vemos plasmados en sus rostros. ¿Qué hay detrás de esas miradas cómplices, esas carcajadas contagiosas y esa energía positiva que transmiten? Pues agárrense porque hoy vamos a explorar desde sus rutinas de bienestar hasta las pequeñas, pero significativas, decisiones que creemos marcan la diferencia en su vida. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse, porque aquí siempre estamos trayendo contenido fresco y que esperamos les sea de gran utilidad e inspiración. No querrán perdérselo. Bueno, como les adelantaba, el tema de hoy gira en torno a Hande y Kerem, dos figuras que por separado o juntos, siempre nos han cautivado con su carisma y sobre todo con sus sonrisas. No es solo una sonrisa bonita, es una sonrisa que irradia felicidad genuina, que te hace pensar, wow, deben estar viviendo algo increíble. Y es precisamente eso lo que queremos descubrir. ¿Será que tienen una rutina secreta de meditación? ¿Será que comen solo superalimentos? O quizás es algo mucho más profundo, relacionado con la gratitud, las relaciones o simplemente la forma en que abordan la vida. Vamos a analizar algunos aspectos que, basándonos en lo que vemos y en lo que se comenta, podrían ser las claves de su bienestar y de esa felicidad que irradian. Empecemos por el bienestar físico. Sabemos que ambos, o al menos sabemos de sus esfuerzos y dedicación al cuidado de su cuerpo. En el caso de Hande hemos visto que el deporte es una parte fundamental de su vida. Desde el yoga, que nos ayuda a conectar cuerpo y mente, hasta actividades más energéticas. El ejercicio no solo nos ayuda a sentirnos bien físicamente, a tener más energía y a reducir el estrés, sino que también libera endorfinas, esas hormonas de la felicidad, literalmente. Así que parte de su secreto podría estar ahí, en esa constancia y disfrute del movimiento. No es solo una obligación, sino un momento para ella, para cuidarse y recargar energías. Y Kerem, por su parte, también ha mostrado interés y dedicación a mantenerse activo. Esa energía que proyectan, esa vitalidad, sin duda tiene mucho que ver con el cuidado de su salud física. Cuando nos sentimos bien con nuestro cuerpo, cuando lo nutrimos y lo ejercitamos, eso se refleja directamente en nuestro estado de ánimo. Es una conexión que a veces subestimamos, pero que es súper poderosa. Pero el bienestar no es solo físico, ¿verdad? Va mucho más allá. Hablemos del bienestar mental y emocional. ¿Cómo manejan el estrés? ¿Cómo encuentran el equilibrio en medio de sus agendas tan apretadas? Bueno, para Hande, por ejemplo, hemos visto que tiene una gran conexión con la naturaleza. Sus escapadas, sus momentos de desconexión en entornos naturales, son postales de paz y tranquilidad. Y es que estar en contacto con la naturaleza tiene un efecto terapéutico increíble. Nos ayuda a bajar revoluciones, a poner las cosas en perspectiva y a sentirnos más conectados con algo más grande que nosotros mismos. Además, se le ve disfrutar de momentos más tranquilos, quizás leyendo, disfrutando de un buen café, pequeñas pausas que son esenciales para recargar. Y para Kerem, ¿qué podemos intuir? A menudo lo vemos disfrutando de sus pasiones, de esos momentos de ocio que tanto necesitamos. Ya sea en actividades artísticas, compartiendo con amigos o explorando nuevos intereses. Encontrar tiempo para lo que nos apasiona es fundamental para nuestro bienestar emocional. Nos permite desconectar de las presiones del día a día, expresar nuestra creatividad y sentirnos realizados. Y cuando ves a alguien que disfruta genuinamente de lo que hace, esa energía se contagia. Otra parte importante de la felicidad, sin duda, son las relaciones. Y aquí es donde la conexión entre Hande y Kerem se vuelve aún más interesante. Hemos visto cómo se apoyan mutuamente, cómo celebran los éxitos del otro y cómo se acompañan en los momentos difíciles. Esa complicidad, esa admiración mutua, es algo que se percibe a leguas. Las relaciones sanas y de apoyo son un pilar fundamental para nuestro bienestar. Tener a alguien con quien compartir tus alegrías, tus miedos y tus sueños, alguien que te impulse a ser mejor persona, es un tesoro. Y cuando esa conexión es tan fuerte y visible como la de ellos, pues es contagioso. Se ve que hay respeto, cariño y una amistad profunda, y eso, queridos amigos, es una receta infalible para la felicidad. También observemos su actitud ante la vida.
Parecen personas que abrazan los desafíos con optimismo, que aprenden de los errores y que encuentran la belleza en las cosas simples. Esa mentalidad positiva, esa capacidad de ver el vaso medio lleno, es algo que se cultiva. No significa no tener problemas, sino la forma en que elegimos enfrentarlos. Y ellos, por lo que vemos, tienen esa chispa de resiliencia y esa gratitud por lo que tienen. Se les ve agradecidos por las oportunidades, por las personas que los rodean y por los momentos que viven. La gratitud, esa práctica de reconocer y valorar lo bueno en nuestra vida, tiene un poder transformador increíble. Nos ayuda a enfocar nuestra atención en lo positivo y a sentirnos más plenos. Pensemos también en la autenticidad. Parecen personas que se muestran tal como son, que no temen ser vulnerables y que son fieles a sus valores. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a encajar en ciertos moldes, ser auténtico es un acto de valentía y una fuente de paz interior. Cuando no tenemos que fingir, cuando podemos ser nosotros mismos, la energía fluye de manera diferente. Se siente una libertad y una ligereza que se traduce en esa sonrisa sincera y radiante. Y hablando de autenticidad, ¿qué tal sus proyectos profesionales? Se les ve apasionados, dedicados y orgullosos de lo que hacen. Cuando encuentras un propósito en tu trabajo, cuando sientes que estás contribuyendo de alguna manera, eso genera una gran satisfacción. Y ellos, a través de sus carreras artísticas, no solo se desarrollan profesionalmente, sino que también inspiran y entretienen a miles de personas. Esa conexión con su audiencia, esa respuesta positiva, sin duda debe ser una fuente enorme de alegría y motivación. Ahora, un punto que no podemos dejar de lado son las pequeñas grandes cosas. Esa taza de café por la mañana disfrutada con calma, ese paseo al atardecer, esa conversación profunda con un ser querido, ese momento de risas compartidas. A menudo en la búsqueda de grandes logros, olvidamos la importancia de los pequeños placeres cotidianos. Pero son precisamente esos pequeños momentos, acumulados día tras día, los que construyen una vida plena y feliz. Y tanto Ande como Kerem, a pesar de sus vidas públicas y agitadas, parecen saber valorar y saborear estos instantes. También es interesante notar cómo parecen mantener un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Tienen esa capacidad de proteger su espacio íntimo, de nutrir sus relaciones personales y de tener momentos solo para ellos, lejos del ojo público. Ese equilibrio es crucial para no quemarse, para mantener la perspectiva y para preservar la energía vital que luego proyectan en sus trabajos y en sus interacciones. En resumen, queridos amigos, hemos explorado varias facetas que podrían estar detrás de esas sonrisas tan genuinas y contagiosas de Ande y Kerem. Desde el cuidado de su bienestar físico y mental, el cultivo de relaciones sanas y de apoyo, hasta una actitud positiva y agradecida ante la vida. Su autenticidad, su pasión por lo que hacen y su habilidad para encontrar la felicidad en los pequeños detalles del día a día, son, sin duda, pilares fundamentales. No hay una fórmula mágica única, sino un conjunto de hábitos y actitudes que, integrados de forma coherente, les permiten brillar con esa luz propia. Son un recordatorio de que la felicidad no es un destino, sino un camino que se construye día a día, con consciencia, con amor propio y con la conexión hacia los demás. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros. Hemos intentado desgranar un poco el secreto de esas sonrisas que tanto nos gustan y nos inspiran. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué otros aspectos creen ustedes que contribuyen a la felicidad de Ande y Kerem? ¿Tienen ustedes alguna de estas prácticas en su vida? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto en el próximo. Un abrazo grande.